Gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias. A continuación, Supremos del Bicentenario. Bien, y tal como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros la jueza suprema titular, Yanek Tello Gilarda, a quien le damos la más cordial bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hablábamos de acceso a la justicia hace un momento y cuéntenos qué tan difícil ha sido este trabajo que usted está llevando adelante satisfactoriamente. Bueno, al inicio algunas resistencias en el sentido de incorporar o implementar las reglas de Brasilia con una nueva mirada para el rol de los jueces y de las juezas. Es decir, que el juez y la jueza se convierta en un instrumento en sí mismo para los cambios que se necesitaban para que la justicia llegue a quienes más necesitan, sobre todo a aquellas poblaciones vulnerables, históricamente marginadas, discriminadas, ¿no? Relegadas, que no tuvieron la posibilidad de acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Y quizás en un primer momento decirle a un juez que para llevar a cabo este cambio de repente tenía que salir de su despacho, tenía que ir a una feria de justicia, en un primer momento no fue tan bien entendido como sí lo es ahora, en el que cada vez más cortes incluyen más jueces, más personal jurisdiccional en esta labor de el acceso a la justicia para personas vulnerables. Doctora, y justo su comisión no solamente ha sido replicada a nivel de la Corte, sino a nivel internacional. El año pasado también fue felicitado y ha sido como ejemplo para Latinoamérica. Precisamente en la Cumbre Judicial Iberoamericana, el reconocimiento que se nos ha dado a través de un premio, que obviamente lo que hace es darnos más fuerza, más energía, reconocen pues que el Poder Judicial del Perú está a la vanguardia de la implementación de las 100 reglas de Brasilia, que va de la mano precisamente con acercar la justicia a las personas que más necesitan, y en particular a través de nuestro programa de justicia itinerante, que además también ha merecido que el Congreso voltee sus ojos hacia el trabajo que hacemos y a finales de diciembre del año pasado dicte una ley pertinente para llevar a cabo la justicia itinerante. Claro, y en esa línea hay que decir y recalcar que la doctora Tello es presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia. Es por eso que sabe pues de las demandas de lugareños que algunas veces pues y en otros tiempos lo veía difícil acceder a la justicia, ¿no? Ahora a través de fotografías que hemos visto, por ejemplo, en el Día del Juez y la Jueza, vemos el trabajo que realizan estos trabajadores judiciales, orientadoras, jueces, que como ustedes dicen, antes los teníamos detrás de los escritorios, sin embargo ahora han dejado sus oficinas, sus despachos para ir a esos lugares remotos, ¿no? Eso habla de una justicia con rostro humano, doctora. Exactamente, es decir que hoy en día el trabajo de los jueces y las juezas, cuando se entiende que hay una problemática de una determinada zona, lleva a que el juez se traslade traslade todo el servicio de justicia hacia los lugares más remotos de las sedes o también lugares en donde campea la pobreza, porque podríamos hablar de la propia capital, nuestra capital Lima, con los círculos de pobreza en los que hemos desarrollado justicia itinerante, porque, por ejemplo, la población de Manchay le resultaba difícil acudir a la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Entonces, en ese sentido, ese desplazamiento de todo el servicio de justicia hace que desde la mesa de partes a través de la cual se reciben las demandas, las denuncias, se traslade también. Y en los casos, puedo citar el ejemplo de casos de atención de violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar, el juez se ha también trasladado con el psicólogo, la psicóloga del juzgado, y si el caso de repente ameritaba una medida de protección de manera inmediata, esta ha sido, después del informe del psicólogo, dictada de manera así, de manera inmediata, doctora, en las calles. Una respuesta rápida, ¿no? En las calles. Y para poder llevar a cabo este trabajo, hemos desarrollado un protocolo de actuación, de tal manera que cada vez más las cortes también están siguiendo ese protocolo que va desde qué es lo que se puede hacer, sobre cuál es la competencia. O sea, no podríamos hablar de justicia itinerante de repente en temas comerciales, porque lo que es el foco de nuestro trabajo es
es precisamente los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, llámese violencia, llámese pensiones de alimentos, llámese derecho a la identidad, ¿no? Derecho a ser a cambio de nombre, que en nuestra, por ejemplo, en nuestra sierra es tan importante, no nos cerramos a que también hayan otras materias que entren a la competencia de los jueces. Entonces va desde la mesa de partes, audiencias públicas, itinerantes, y también sentencias que en muchos casos han sido dictadas en las plazas, en un colegio, en donde previamente evidentemente se ha convocado a las partes, porque también se busca garantizar el derecho de todos los intervinientes. Y las sentencias dictadas incluso en el mismo idioma. Y es así, por ejemplo, como la justicia itinerante puede ir de la mano con las ferias de justicia. Es decir, la feria de justicia, a través de la cual los jueces también somos los que convocamos, o sea, somos los líderes, convocando a otras entidades públicas y privadas que trabajan en materia de derechos humanos de las poblaciones vulnerables. Y entonces a estas ferias de justicia le hemos puesto de nombre Yapanchipac, ¿no? Qué interesante. Que es una palabra quechua, que significa para todos y para todos. Entonces, Yapanchipac, justicia. Justicia si no tiene traducción, entonces es justicia para todos y para todas. Entonces en esta feria de justicia, imaginémonos cualquier feria, convocamos a todas las entidades y todas van con los servicios que brindan. Entonces a partir de este liderazgo que tenemos, también hemos permitido, hemos facilitado que las poblaciones más lejanas conozcan el servicio de cada uno de los entes que estamos ahí presentes, o de las entidades que estamos ahí presentes. Y si por ejemplo se ha presentado un caso que me dice: doctora, la verdad es que en mi hogar el padre de mis hijos no nos pasa alimentos, de repente está el Ministerio de Justicia con su servicio de defensoría, pase. Violencia, pase. Claro, de repente está Fiscalía. Todos los representantes, digamos, del sistema de justicia para actuar de una forma seria, exacto. ¿no es cierto? O sea, que se entienda que no nos sustituimos en la labor de otros funcionarios del Estado, sino que orientamos a dónde debe ir, qué es lo que debe hacer, y están presentes las otras entidades del Estado, como podría ser también, por ejemplo, para garantizar el derecho a la identidad. Recuerdo mucho un caso aquí, en Barrios Altos. Era una persona mayor, más de 50 años, que tenía una discapacidad seria, no tenía su registro, no tenía su RENIEC, y ahí estaba, su DNI, y ahí estaba RENIEC, y también estaba CONADIS. Entonces inmediatamente se presenta la señora a consultar, y dice: señora, pase a RENIEC, y de RENIEC a CONADIS. En 5 minutos obtuvo su partida, garantizándose su derecho a la identidad con su documento de identidad, y CONADIS atendió para su registro su inscripción en el registro de discapacidad. Le cambia prácticamente la vida en esos minutitos nada más. En minutos se cambia la vida, ¿no? Y entonces, y ahora fíjense cómo hemos volcado también el trabajo de justicia itinerante para nuestra propia sala. Así es como en un hecho histórico, la Sala Suprema que presido, que es la primera sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema, se dirige hacia la Corte Superior de Justicia de Huaura, luego de identificar una cantidad importante de casos similares, para tener este desarrollo de la justicia itinerante también desde una sala de la Corte Suprema. Por eso decimos que ha sido un hecho histórico. Un hecho histórico que la sala haya desarrollado justicia itinerante, un hecho histórico que hayamos empleado mecanismos procesales que están establecidos en la ley, que nos permiten realizar sentencias con motivación en serie. También es una iniciativa de la Corte Suprema, y en particular de nuestra sala, que ha empezado a trabajar en base a sentencias fuentes. ¿Qué significa la sentencia fuente? Que va a contener los argumentos, la argumentación jurídica que va a servir para casos similares. Entonces, la motivación en serie, que está reflejada en una sentencia fuente, va a poder aplicarse en los casos
análogos a casos similares, tienen la misma pretensión, están reclamando los mismos derechos. Por ejemplo, ¿qué casos, doctora? Por ejemplo, si nosotros ponemos a pensar en bonificaciones especiales para docentes, por ejemplo, entonces, que es nuestra sentencia fuente número 1, o la protección de la ley 24041, que es para los casos de despidos arbitrarios, que en el Estado se da mucho. Entonces, ¿qué sucede? Encontramos casos similares, establecemos reglas. Entonces, casos similares, o sea, similares, análogos, donde ya ha habido criterio uniforme de las salas, y especialmente la nuestra, y garantizando también el debido procedimiento, el derecho de defensa de las partes, nosotros decimos, aquí tenemos 20, 30 causas similares, entonces hacemos uso de la sentencia fuente. Y de repente, si una ejecutoria tenía 20 páginas, pues ya no va a ser necesario, porque toda la argumentación jurídica la van a encontrar en la sentencia fuente, a la cual se accede a través de un código QR. Excelente, doctora. ¿No? Y la idea, pues, es ahorrar precisamente tiempo, horas hombres, para beneficio precisamente de los justiciables, ¿no? Sí, y usted hablaba de acceso a la justicia. ¿Cuánto se ha avanzado en este tema, usted diría? Yo creo que son avances bien importantes, que gracias que se me permite ahora darlos a conocer, porque los litigantes tienen una posibilidad de conocer quiénes son los jueces, de conocer que el juez no descansa en esa mirada de poder garantizar sus derechos al acceso a la justicia, ¿no? Al acceso a la justicia, que obvio, un paréntesis, no significa necesariamente que se le va a dar la razón, obvio, ¿no? Pero que sí se va a dar todas las garantías para que pueda hacer uso, ¿no? El ejercicio pleno de sus derechos procesales, sustantivos, que en otras épocas, hablemos de prehistoria judicial, ¿no? Se impedía por distintas razones, incluso, por ejemplo, empezando por el tema de la infraestructura. Claro. Entonces, si ustedes pueden ver y también nos pueden avisar, en las cortes hay una obligación de tener implementado lo que sean las rampas, por ejemplo, para las personas con discapacidad. Claro. La accesibilidad. La accesibilidad está dentro del acceso a la justicia, ¿no? Entonces, es algo sencillo. Una sala de audiencias para personas que no pueden desplazarse. Si de repente tenemos una corte donde no hay ascensor y la audiencia es en el 4º piso, pues con las reglas de Brasilia nos dice, y eso es lo que estamos implementando e impulsando, sabe que, señor juez, señor presidente, usted es tan sencillo como tener un espacio en el 1er piso en donde se pueda llevar a cabo. Excelente, porque obviamente la idea es que se acceda, ¿no es cierto?, a la justicia, ya sea por eso es un cambio integral, por supuesto, que empieza desde algo que puede parecer menor, ¿no? pero que significa algo muy importante para que tenga la infraestructura. En ese trabajo de acceso a la justicia nos llamaba siempre la atención la gran labor que cumplen las orientadoras judiciales, ¿no es cierto? Quería preguntarle cuántas actualmente hay en el país, en cuántas cortes se está trabajando de esta manera, ¿no? Con las orientadoras judiciales. También resaltábamos mucho en programas que hemos emitido en Justicia TV Noticias, los trabajos de intérpretes, ¿no? En aras de la inclusión, de acceder precisamente a la justicia, poblaciones que, digamos, hablan otra lengua. Sí. Sin embargo, pues, es parte de nuestro Perú. Es realmente todo el trabajo que se está haciendo por parte de la comisión, está dando resultados. Por ejemplo, ahora tenemos más de 800 orientadoras judiciales en 19 cortes superiores de justicia, 800. Con mirada a una proyección, a ampliar a otras cortes. Y ellas, ¿quiénes son las orientadoras judiciales? Son señoras de la comunidad, son señoras que quizás en algunos casos también han sufrido violencia y no quieren que nadie más pase, sobre todo mujeres o niñas, y otras que están en la línea, ¿no? Son más jóvenes, de impedir o de no permitir que se den estos hechos. Entonces, en estos casos, las hemos capacitado, las hemos preparado para que ellas también conozcan los derechos, cuáles son los mecanismos que existen para hacerlos valer y sobre todo para que ellas puedan hacer o cumplir 2 roles.
Uno de acompañamiento de las personas víctimas que puedan acudir, porque ellas son señoras que son representantes muy legitimadas, con mucha confianza de parte de la población. Incluso lo vamos a decir, de repente más confianza que un funcionario público que ellas no conocen. Claro, y es lógico, porque ellas viven ahí. Ellas son entonces el brazo que se extiende del Poder Judicial hacia la comunidad, hacia una determinada población. El primer contacto, ¿no? El primer contacto. Entonces ellas ya con estos conocimientos que tienen, que son permanentes, primero hubo una malla curricular, les diré, que tuvieron ellas que estudiar, dar exámenes, han asistido puntualmente como si fuera una escuela, ¿no? Y después de aprobar los cursos, ellas tienen su validación. Y luego es permanente, ¿por qué? Porque ellas están presentes en todos los congresos, seminarios, capacitaciones que hacemos. Ustedes van a poder identificar. En primera fila están las orientadoras que las tenemos validadas y tienen su chaleco rosado de identificación aparte de su carnet. Entonces ellas hacen este trabajo de acompañamiento y el trabajo de prevención, porque están tan bien capacitadas las señoras que en los lugares donde ellas viven, ellas a su turno también dan charlas, también orientan, valga la redundancia con su nombre, a todo su entorno, ¿no? A todo su entorno. Y realmente estamos yendo por una línea tan importante que ellas a su turno están generando que la mirada que tiene las poblaciones, que las comunidades donde ellas trabajan hacia nosotros esté cambiando. Entonces, un ámbito de la legitimidad que tiene el juez está siendo trabajada también por las propias orientadoras. Y como bien sabemos, en nuestro país y en ciudades capitales tenemos el problema de las migraciones, ¿no? Personas extranjeras que han sufrido también mucha violencia. Claro, muchas mujeres han sido víctimas de trata, de violencia sexual, violencia familiar. Y entonces hay orientadoras judiciales que hoy estamos preparando y que son orientadoras extranjeras. Qué interesante, en este caso de doctora. Esa es una buena noticia, además. Sí. Que nos da, por supuesto, en Justicia TV Noticias la doctora Tello, ¿no? Porque siendo la violencia contra la mujer un flagelo lamentable, ¿no? Que golpea a muchas mujeres de nuestro país y eso no se exime, pues, ciudadanas extranjeras. Así que bueno que ahora orientadores judiciales también se considere, pues, a este grupo humano de ciudadanas extranjeras, en este caso venezolanas, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, y quizás en otra oportunidad trabajaremos, ¿no? El tema de violencia contra las mujeres, que hoy mismo nos enluta con la muerte de la atleta olímpica a manos de la pareja, ¿no? O sea, es un problema que no para, no solamente lo sufrimos en Perú, sino es a nivel mundial. Y hoy con la triste noticia de la muerte, del asesinato de una joven deportista que viene a ser considerado también un delito de feminicidio, ¿no? Ahora, bueno, hay un evento también que se viene relacionado próximamente sobre el tema de las orientadoras también, ¿no? Sí. ¿Se nos puede comentar un poquito? Sí, claro que sí, porque el trabajo de Perú, como les decía, está siendo tan bien reconocido que otros países toman el ejemplo de Perú, del Poder Judicial del Perú. Y sobre esto que trabajamos, la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha puesto los ojos también en nosotros y está con un real interés y ha propuesto que tengamos un encuentro latinoamericano de jueces y juezas que trabajamos en el acceso a la justicia y que en otros países también hay algunos programas similares como son de facilitadores judiciales, de conciliadores y Perú va con el de orientadoras judiciales y nos reunimos dentro de poco, el 19
Y 20 de septiembre acá en Lima vienen jueces y juezas de Honduras, Colombia, Argentina, Puerto Rico, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Paraguay, Panamá. Y también vamos a hacer paralelamente la Feria Yapanchipá Justicia, que es la Feria de Justicia que les he estado refiriendo, comentando, y que dicho sea de paso, es una feria de justicia que hacemos a nivel nacional, todas las cortes en todo el país de manera simultánea. Va a ser un gran evento sin duda, sobre todo pues porque todos los justiciables, todas las personas que creen que es tan difícil llegar a ser escuchados, pues ahora van a tener al juez frente a frente, como hemos visto además a través de ya son varios años, a través de videos, siempre estas fotografías que han ganado por el Día del Juez y la Jueza da cuenta del trabajo que hay detrás, grafica además pues el compromiso de los magistrados y magistradas, como veía mucho, puedes ver una mesita, el juez sentado, a pesar de, digamos, del clima adverso, a pesar de, digamos, la tierra poco firme, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Y que alrededor estén todos los justiciables emocionados, porque lo que antes veíamos que el juez era de repente tan lejano a ellos, ahora están más cerca de lo que pensaron alguna vez. Sí, y esta fue por eso hace un rato decía histórico, cuando por ejemplo fuimos a Huaura, y entonces hubo convocatoria presencial, los litigantes, dio la casualidad que habían varios que tenían discapacidad, y entonces simplemente estaban tan emocionados de que los jueces de la Suprema hubiéramos ido. Tuvimos un diálogo también con los jueces de la Corte para saber cuáles eran las principales problemáticas. Tuvimos reuniones en las universidades, o sea, la justicia itinerante también permite hacer todo esta proyección del trabajo y que permite llegar, ¿no? Hasta el estudiante que de repente nunca pensó en ser juez y de pronto esto lo motiva, ¿no? Como hemos tenido el caso de jueces de paz escolares, que es otro programa, ¿no? Y que ya varios de ellos, porque ya estamos trabajando, como les mencionaba, muchos años, están estudiando Derecho y algunos de ellos quieren ser jueces. Y doctora, usted habla muy importante del tema de la vocación. Quisiera que nos recordara al público, porque usted eligió ser juez a raíz de un caso que le pasó, si nos podía comentar, y eso lo motivó, porque una de las cosas que nos motiva a veces esa indignación o ese deseo de hacer justicia, que nos podía comentar. Bueno, sí, realmente una situación muy triste que viví de muy joven, cuando una de mis mejores amigas fue víctima de violación sexual. Éramos muy jovencitas, yo la acompañé a los servicios a donde teníamos que concurrir, y bueno, también en ese momento a la policía, fiscalía, y realmente no se consiguió justicia para ella. Entonces eso motivó que yo pensara que teníamos que trabajar muchísimo y luchar porque las víctimas alcanzaran justicia, y eso creo yo fue muy determinante en mi carrera para decidir ser jueza. Qué gran lección. En realidad, qué dolor también, qué difícil situación, ¿no? Superar, pero al final que le trajo digamos, este legado, ¿no es cierto? Y además para los demás, y esa responsabilidad, perfectamente, como lo decía Armando, ¿no? Qué duro lo que pasó, pero al final eso, digamos, golpeó los cimientos para volcarse finalmente a esa profesión tan noble, ¿no? Es una profesión noble, es incomprendida, pero sin embargo, creo que la gran mayoría de jueces y juezas que formamos parte del Poder Judicial tenemos esa vocación que se pone de manifiesto en cada acción que se lleva a cabo, además de las sentencias que dictamos, ¿no? Ahora, doctora, ¿usted cree que hay un cambio de chip de repente en los magistrados? Porque antes, como le decía, ¿no? Se veía a los magistrados tan lejanos, ¿no? Y ahora, en ese trabajo que usted muestra, ¿no? Hay un tema de humanidad latente, ¿no es cierto? Hay un tema de cercanía más a los justiciables. Me parece, ¿Hubo un cambio?
Yo sí creo, yo sí soy una convencida que hay un cambio importantísimo en lo que es la mentalidad de los jueces y las juezas. Nos falta, evidentemente, por allí a veces aparecen algunas sentencias que ya no guardan los estándares mínimos de protección de los derechos fundamentales, pero que felizmente hay instancias superiores que las corrigen, ¿no? Y que están quedando como ya casos aislados, ¿no? Entonces, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, que también es trabajado por la doctora Barrios, tiene un impacto muy importante para este cambio de mentalidad que tenemos los jueces y las juezas, que sin dejar, por supuesto, de aplicar las normas con sujeción al derecho de la Constitución, pues tenemos esos enfoques que dirigen, ¿no? Encaminan las decisiones judiciales, así como estas acciones que van dirigidas hacia la comunidad en general. ¿Cuál sería el mayor reto para los futuros magistrados? Bueno, el reto más importante es que se tenga plena conciencia que la labor del magistrado no se circunscribe a sus cuatro paredes y a su único expediente que tiene frente a él, me parece. Ese es el reto. Muchas gracias. Doctora. Gracias, doctora Veracios. Le deseamos lo mejor y seguir trabajando y seguir fomentando este acercamiento con la gente, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y encantada de continuar también con este tipo de entrevistas para dar a conocer lo que se hace tanto en la Comisión de Acceso como también en la Sala Constitucional que presido. Sí, nos hemos quedado complacidos con lo que nos ha contado, con sus experiencias y sobre todo con el trabajo que viene realizando a nivel nacional, ¿no? El tema de acceso a la justicia tan importante para todos los peruanos. Muchas gracias nuevamente, doctora, y éxitos. Gracias a ustedes. Bien, volvemos con más información después de una pausa.